Estimadas hermanas y hermanos, abordamos ahora la 24ª clase del curso de Filocalía 2020. Vamos a estudiar a Máximo el Confesor, a San Máximo el Confesor. Si quisiéramos realmente interiorizarnos en profundidad de la doctrina y de la persona de este filocálico, deberíamos dedicarle meses. Como el propósito del curso en estos 2 años es tener un conocimiento lo más general posible de toda filocalía, vamos a dedicarle tan solo 2 o 3 clases. En la clase que viene trataremos aspectos que tienen que ver con la relación que ha tenido Máximo el Confesor con Orígenes, con Evagrio Póntico y con Dionisio el Areopagita. Porque una de las cualidades que ha tenido este monje ha sido la de unificar ciertos conceptos presentes en el maestro Orígenes y en el maestro Evagrio, y desde dentro, desde un profundo conocimiento de esas dos doctrinas, él intentó hacer una nueva síntesis más adecuada al cristianismo de la época. Pero como decía, eso lo vamos a dejar para una parte de la clase próxima. Hoy quiero centrarme en 10 aspectos de la enseñanza de San Máximo. Pero antes de ello les digo 2 cosas. Disculpen si tengo dificultades en la voz, vengo de una pequeña gripe. De vez en cuando algún hermano me dice se escucha mal o se escucha bajo. Como ha sido 1 o 2 en todos estos meses, yo supongo que es una dificultad que se puede subsanar con los auriculares o los cascos. Me han quedado de conseguir un tipo de micrófono inalámbrico que va a mejorar la calidad del audio. Así que les pido paciencia y más todavía en esta clase si empiezo con las secuelas de la gripe. El otro comentario que les hago antes de empezar es que aquí debajo en esta misma página voy a poner el escaneo completo del texto de Máximo el Confesor que figura en Filocalía de Editorial Lumen. Creo que es importante, si les interesa, leerlo al menos una vez, porque no es un texto de fácil lectura. Esto parece ya repetitivo, ¿no? Que este monje no se puede leer fácilmente, que este otro tampoco. Pero así es, y no lo digo yo, sino que lo dicen los comentaristas. Incluso está pendiente una edición crítica de todos los textos de Máximo el Confesor, se va haciendo muy de a poco, precisamente por la dificultad que entraña. Sin embargo, mi punto de vista es que hay que leer a Máximo el Confesor en una actitud de lectio, en una actitud orante, con mucha tranquilidad y sin intentar apurarnos con el texto, ir muy de a poquito. Es una personalidad espiritual verdaderamente Máximo. Vayamos directamente al tema. Así que bueno, les decía esto del escáner, que va a estar todo el escaneado aquí debajo del vídeo. Es muy interesante. Vamos con el primer tema. Máximo el Confesor. La primera vez que escuché este nombre y este atributo que se le daba, antes de leerlo y de interiorizarme más de Filocalía, yo pensé que era un confesor del sacramento de la reconciliación, famoso por el modo en que confesaba. Pero en realidad se refiere a confesor de la fe. Máximo ha sido un gran confesor de la fe, esto es, un defensor de la fe cristiana, a tal punto que murió a consecuencia de la pena sufrida en su propio cuerpo, cuando circunstancias históricas que en la clase que viene vamos a ver, se lo condenó a la amputación de su lengua y de su mano derecha,
para que no pudiera predicar más ni escribir más acerca de sus convicciones profundas. Después, por supuesto, fue reivindicado. Máximo fue confesor de la fe porque lo consumía la verdad que él había encontrado en sí. Esta verdad lo quemaba de tal manera que no podía sino proclamarla. Por eso es conocido entonces como el confesor. Y en cierto modo fue mártir. No murió inmediatamente por las mutilaciones y las heridas, pero sí murió un tiempo después en prisión por haber confesado que Cristo tenía dos voluntades, que Cristo tenía la voluntad divina y la voluntad humana. Esto fue muy discutido en su época por otros que pensaban que Cristo era solo voluntad divina. Y ahí se armó un lindo lío entre las cuestiones políticas del imperio de entonces y las cuestiones propias de la iglesia de entonces. Hubo involucrados papas, patriarcas, emperadores y muchos monjes y asistentes a los concilios, a 2 concilios en los que se trató este tema. Bueno, les hacía mención nomás de esto para centrarnos en que Máximo era un defensor de nuestra fe, el confesor de la fe y del profundo significado de la encarnación de Cristo como causa de nuestra redención. Él precisamente afirmaba que al tener en sí las 2 voluntades, la divina y la humana, había asumido enteramente nuestra humanidad, excepto en el pecado, y que desde allí se explicaban muchos pasajes evangélicos y sobre todo la escena de Getsemaní, del huerto de Getsemaní. Uno de los momentos cumbres de la vida de nuestro Señor y que muestran esta presencia a un tiempo de la voluntad humana y de la voluntad divina. Es significativo el aporte que hace Máximo a la doctrina cristiana desde ese momento hasta hoy. Vamos a un segundo punto. ¿Qué nos dice Máximo? Nos dice cuál es el drama del ser humano. Fíjense con qué claridad. ¿Cuál es el drama del ser humano? Y estoy leyendo mis notas. Conformar nuestra voluntad a la voluntad del ser, que es Dios. He allí, según San Máximo, todo el drama de la vida humana, que hemos encontrado en nosotros, después de la caída, una voluntad que tiene dificultades para adecuarse, para alinearse a la voluntad de Dios. Y en eso sintetiza todos nuestros problemas. Máximo dice que tenemos voluntad, que es posible para nosotros el ejercicio de ciertos grados de libertad y que nuestra libertad realmente surge, nace y se afirma cuando le decimos que sí a la voluntad de Dios. No nos da muchas alternativas, no se va por las ramas. Nuestra voluntad humana encuentra su plenitud, o dicho de otro modo, surge y se afirma cuando le decimos que sí a Dios. En este sentido, San Máximo era como todo aquel que se empapó de los textos de Orígenes, era un gran exégeta de los textos bíblicos, un gran interpretador de los textos bíblicos, a los cuales tomaba en gran medida de modo alegórico, de modo simbólico, y extraían de allí estos monjes, Orígenes, Evagrio también, y Máximo, extraían de allí una profunda sabiduría, un profundo significado, que podemos nosotros darnos cuenta era inspirado muchas veces por el Espíritu Santo. Quizá en otros momentos estas interpretaciones
precisamente por ser personas humanas, incurrían en errores, en exageraciones, en demasiadas vueltas sobre un punto que no iban al caso, etc. Pero no podemos negar el tremendo trabajo interpretativo de la escritura que ha hecho San Máximo. También dejo para la clase que viene, porque quiero prepararme bien, son aspectos con muchos datos, también dejo para la clase que viene el listado de todas sus obras y una breve sinopsis de cada una para que ustedes pudieran, en todo caso, elegir si quieren comprarse alguno de esos libros o vamos a ver si ponemos algún otro escaneado. Pero para no irme de tema, San Máximo dice que Adán, que en el momento de la caída, el ser humano confundió la libertad con decir no. El ser humano confundió la libertad con decir no. Y he ahí el pecado, he ahí la caída. En lugar de decir sí a Dios. Y esto, por supuesto, relacionado al uso de la mente, a creer que somos capaces de nosotros, por nosotros mismos, acceder al conocimiento del bien y del mal. En todo caso, lo destacable, lo original de Máximo en este aspecto, es esto de que el ser humano confundió el no con la libertad. Es como si nos hubiéramos creído que el libre arbitrio, el libre albedrío, estuviera en nuestra capacidad de rechazar aquello que Dios nos da, que Dios nos plantea como sentido de la vida humana. Ese es otro aspecto importante de los escritos de Máximo. En Filocalía no figuran ni de cerca todos los escritos de San Máximo. Sí figuran las centurias sobre la caridad. Centurias sobre la caridad, que lo van a tener en el texto que está escaneado. Fíjense que si logran leer con detenimiento los 10 primeros párrafos, aquí sí en este texto están puntuados con números, si logran leer los 10 primeros párrafos de la primera centuria, ya tienen la base, el fundamento para interpretar todo lo que sigue. Y en todo caso, si no quieren leer todo el texto, repasen bien estos 10 primeros párrafos. San Máximo nos dice que solo en Dios podemos encontrarnos a nosotros mismos. No es en las cosas, no es en las situaciones, no es en las personas, no es en nada del mundo. Solo en Dios nos encontramos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a encontrarnos a nosotros mismos en Dios? Cuando el misterio de Cristo venga a nosotros, a nuestro corazón. ¿Y cómo va a venir Cristo a nuestro corazón? Mediante una sola ascética, la ascética de los mandamientos. Observar los mandamientos con coherencia en nuestra vida cotidiana es lo que permite que Cristo habite y nos utilice como instrumento de su voluntad divina. De todos los mandamientos, Máximo dice que tenemos que centrarnos en aquel de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y si queremos centrarnos, si queremos reducir aún más esta observancia, tenemos que escoger como norma de vida amar a nuestros enemigos. La vida del cristiano, en síntesis, para Máximo el Confesor, es amar a los enemigos. ¿Cómo es posible para nuestra voluntad humana amar a quienes odiamos? ¿Cómo podemos dejar salir el amor que hay en nuestro corazón hacia aquellos que en realidad nos están dañando o nos ofenden, nos hacen la vida imposible? ¿Cómo se ama a los enemigos de hecho, en verdad,
y no como una impostura, solo mediante la gracia operante y activa en el corazón humano. Porque Máximo insiste, todo el misterio de Cristo radica, todo el sentido último de la redención radica en la deificación del hombre. Estamos llamados a la divinización. Esta teosis se va a producir en nosotros por obra de la gracia, sí. Y en cuanto a nuestra voluntad, ¿qué? Observar los mandamientos y sobre todo amar al enemigo. Pero esto es ir contra la voluntad humana, es ir contra todos los mecanismos, los automatismos. Para hacer esto necesitamos ejercer, fíjense bien qué concepto interesante, necesitamos ejercer la violencia del amor. Hemos de encontrar en nosotros un amor tal que nos permita amar al que odiamos, convertir el odio en amor. Y para esto nada mejor que Cristo, que tenía voluntad humana y voluntad divina. Cristo encarnó, nos mostró, nos está prefigurando lo que nosotros tenemos que hacer si queremos llegar a la cumbre de la vida cristiana, que es lo que Él hizo, amar a los enemigos, darse por amor. A esto Máximo le llama la violencia del amor, un concepto que me parece exquisito y brillante. La violencia del amor es la que nos permite atravesar todo lo que nos impide amar. Para encontrar esta gracia, este fuego de amor, tenemos que vivir por y para Dios. No podemos ir con medias tintas si pretendemos la teosis, la deificación. Antes de terminar les voy a leer uno o dos párrafos que me parecen muy reveladores, particularmente no de las centurias de la caridad, sino del discurso ascético, que es otra de las obras de Máximo, en donde diseña un diálogo entre un padre espiritual y un discípulo hablando sobre estas cuestiones. Entonces, para repasar brevemente, la observancia de los mandamientos es lo que permite que Cristo, el Espíritu de Cristo, viva en nosotros. De todos los mandamientos, el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Pero particularmente, amando al enemigo, tenemos la síntesis de la vida cristiana. Es más, dice San Máximo, si usted ama a los enemigos, a sus enemigos, usted tiene a Cristo en sí. A mí me ha parecido un excelente parámetro, obviamente para mostrarnos lo lejos que estamos de ello, pero también para tener un norte simple, preciso, muy claro. Y esto puede ser una ejercitación práctica muy útil para todos. Porque, obviamente, como se ha dicho, han dicho los apóstoles y muchos santos, es fácil amar a los amigos. Es fácil amar a quien nos hace el bien. Pero parece que se trata de violentar esta voluntad humana caída, violentar la voluntad humana caída y transformarla en voluntad de amor. Es como si tuviéramos que dejarnos traspasar por la voluntad de Dios, que es una voluntad que ama sin distinción, así como el sol ilumina a todos sin distinción. Y de esta manera empieza el hombre a ser divinizado. Y ser divinizado es, entre otras cosas, empezar a no ver ya diferencias entre los hombres. Las diferencias entre las personas, de raza, de credo, de sexo, de cualidades, riqueza o pobreza, etc. Todas esas diferencias empiezan a desaparecer
para quien está siendo divinizado, operado por la voluntad de Cristo en el corazón. Es muy linda la enseñanza de Máximo. Y fíjense qué interesante reducción que hace. Hay monjes filocálicos que hacen largas listas, y él mismo incluso, largas listas de virtudes, de ascéticas, de pasos que tenemos que dar, de comprensiones sucesivas, etc. Pero también nos hace Máximo la supersíntesis. Ama a tus enemigos. Punto. Con eso lo tienes todo. ¿Qué es tenerlo todo? Tener a Cristo en el corazón, lo cual es encontrarnos a nosotros mismos en Dios. Y esto es, fíjense bien, actualizar en nosotros la redención del cosmos entero. Para Máximo, el hombre es un microcosmos. Resume en sí, tiene en sí toda la historia del cosmos y toda la conformación del cosmos. Esto es decir, alturas, bajezas, riquezas, pobrezas, la posibilidad de lo máximo y de lo menos. Deben estar escuchando algunos ruidos de fondo. Todo lo que ocurre en el cosmos se actualiza en el ser humano. Por eso después algunos autores, ya desde San Pablo, hablan del Cristo cósmico. Lo hacen de diferentes modos, quizá utilizando distintas palabras, pero haciéndonos advertir que el misterio de la redención es cósmico, en el sentido último de la palabra. No solo cósmico como universo completo, como redención total, un misterio de la existencia que lo transforma todo, sino también cosmos como orden. Está en nosotros la posibilidad del orden universal actualizado a escala humana. El orden universal actualizado a escala humana. ¿Cuándo? Insistimos, cuando logramos alinear nuestra voluntad humana con la voluntad de Dios. Lo que se vio en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, es la lucha, dice Máximo, es la lucha entre la voluntad humana en Cristo y la voluntad divina en Él. De allí la agonía, el temor a la muerte. Pero finalmente, como ya nos dijo, el sí, hágase tu voluntad y no la mía. Yo les voy a poner también el texto de Benedicto XVI en una audiencia general, creo que en 2008, donde hace, a mi criterio, una muy buena síntesis de San Máximo en una página, tocando todos estos temas. Si quisieran tener un resumen fácil y claro, está perfecto ese texto. Voy a agregarlo aquí y si me olvido, háganmelo acordar, por favor. Bien, ¿qué otro punto? Recuerden ¿no? Acuérdense de esto, que es también como una frase importantísima que resume la enseñanza de San Máximo. El fin y el sentido del misterio de Cristo es la divinización del hombre. Nos cuesta más en Occidente aceptar esto, esta noción de la teosis, de querer ya vivir la gracia ahora, la gracia de la plenitud que transfigura el mundo. Pero para los filocálicos y para Máximo, esto era clave, era el centro de todos sus esfuerzos. Bien, ¿qué más? Bueno, una de las características que llevó a que Máximo fuera condenado, fuera castigado con esas penas tan brutales de la amputación de su lengua, de su mano derecha y posteriormente encarcelado hasta su muerte, fue la afirmación tajante de que no podía ser que concibiéramos a Cristo con una sola voluntad, como hemos dicho. Él insiste en que Cristo tenía la voluntad humana y la voluntad divina a un tiempo, y que precisamente
Eso es la encarnación del Verbo, que allí encuentra todo su sentido el misterio cristiano de Dios que se hace hombre. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, en otros párrafos, nos dice Máximo, ¿qué quiere decir que Dios se hizo hombre? Quiere decir que atraviesa lo mismo que nosotros atravesamos todos los días, lidiando con las cosas humanas, con la naturaleza humana, menos el pecado. Esa es la única excepción. Pero sí con las tendencias y con todos los automatismos que nosotros como persona humana sufrimos. Aunque vino exento de pecado y aunque murió exento de todo pecado, Cristo sí se enfrentó al pecado, por ejemplo, en las tentaciones del desierto. Y también allí Máximo hace una exégesis a partir de los textos bíblicos muy destacables, también en las centurias sobre la caridad que ustedes van a tener en el texto escaneado. Antes que me olvide, aunque no venga específicamente al punto, una hermana, creo que era Silvia, me preguntaba días atrás, hace ya 2 meses o por ahí, acerca de María en Filocalía, y qué poco se escuchaba hablar de María. Es verdad que los filocálicos son cristocéntricos, ¿no? Esencialmente cristocéntricos. Sin embargo, Máximo es uno de los monjes que más habla de María. La utiliza como modelo del sí a la voluntad de Dios y se le atribuye una vida de María. Les voy a hacer una sinopsis de ese texto para la próxima clase. En esta vida de María, Máximo relata cómo ella apoyaba a los primeros cristianos y en cierto modo era una guía espiritual de estos, que venían a visitarla periódicamente y ella los adoctrinaba. Esa vida de María de Máximo el Confesor. Todo esto está editado, están al alcance en las librerías, quizá no en cualquier librería, pero sí en alguna que tenga muchos textos cristianos. Ya les voy a dejar la lista. Les quiero leer un párrafo de la introducción a los tratados espirituales de Máximo el Confesor que hace Pablo Argárate. Ya les voy a ver si puedo adjuntarles un PDF sin violar los derechos de la obra, al menos de la introducción. Este es el párrafo que quiero que prestemos atención. Este era el fin del Señor, vivir hasta sus últimas consecuencias la locura del amor. Vivir hasta las últimas consecuencias la locura del amor. Y nosotros somos llamados a vivirla con esa misma violencia. Pero solo podremos imitar al Señor si conocemos el fin del Señor y el fin de los demonios, que es apartarnos del amor divino. De este modo, conociendo el fin de Jesús, la finalidad de su encarnación y el fin de los demonios, podremos permanecer sobrios en la tentación. En el diálogo ascético, que es una de las obras de Máximo, un monje, un padre espiritual, dialoga con el discípulo. Ese es el contexto de este párrafo de la introducción. Y dice Pablo Argárate, el discípulo inquirirá, es decir, preguntará, ¿cómo adquirir esa sobriedad necesaria? ¿Cómo adquirir la nepsis? Ella requiere una consagración perfecta al Señor, que todo nuestro ser esté tenso hacia Él. Y para ello es necesaria que toda el alma se mueva hacia el Señor, lo cual se realiza por la concurrencia de 3 virtudes. Repito porque me parece que está muy bueno para llevarlo a la práctica. Para ello es necesaria que toda el alma se mueva hacia el Señor,
lo cual se realiza por la concurrencia de tres virtudes. La continencia que extingue la concupiscencia, el amor que amansa la ira y la oración, finalmente la oración, que une el intelecto con Dios. Las tres potencias del alma se potencian mutuamente para acelerar el ascenso. Ahí está el autor Pablo Argárate, está parafraseando a Máximo a veces y en otras frases se está poniendo de su propia impronta, de su propia voz. Porque claro, Máximo nos induce, nos exhorta a convertir las pasiones que se han pervertido en nosotros, que originalmente eran buenas. Por ejemplo, la concupiscencia, según Natura, es lo que nos permite el anhelo del amor a Dios. Ese deseo de amar a Dios, de unión con Él, es fruto de esa potencia del alma. Que luego de la caída, luego que nos creímos carne, solo carne, luego de esta caída, se transformó en búsqueda del placer. En lugar de buscar el eros divino, el amor a Dios, buscamos lo fugaz, lo que muere, lo que nos gratifica inmediatamente, pero que también nos conduce a la muerte. Este es un aspecto importante. Después, yo les quería proponer un ejercicio para esta semana, que es el siguiente. ¿Por qué ha permitido Dios el pecado? Porque nosotros tenemos el hecho de la creación, el hecho de las bondades de la creación, y de repente, como sabemos, el hombre elige mal, y de ese modo se aparta de la voluntad divina, es decir, empieza a caminar según su mente, dice no, cree que su libertad es decir no, como nos indica Máximo, y de ahí viene toda la calamidad que nosotros podemos comprobar y se nos relata en los textos bíblicos y en nuestra propia vida. Cada vez que nosotros queremos imponer nuestra voluntad en los sucesos, en los acontecimientos de nuestra vida, tarde o temprano comprobamos que fracasamos. Que solo siguiendo la voluntad divina es cuando llegamos a la felicidad verdadera, a una paz que no necesita de nada para sostenerse. Ahora bien, ¿por qué razón? Si Dios, que es el que ha hecho todo, si de Dios todo depende, ¿por qué permitió el pecado? Esta pregunta yo se las dejo a ustedes. ¿Cuál es la pretensión del ejercicio? No es que acudan a un libro, no es que acudamos a internet o acudamos a nuestra vivencia actual. Es como si dijéramos, estamos solos, nos preguntamos por qué Dios ha permitido el pecado y veamos qué respuesta surge en nosotros. Será una respuesta que nos ha quedado grabada por la formación de la catequesis o por alguna lectura que hemos tenido. No importa, pero ¿cuál es para ustedes de verdad ahora, en la vida actual, el motivo por el cual Dios ha permitido el pecado? Yo les dejo la pregunta para que ustedes puedan comentarme, hacerme llegar los comentarios, y a partir de ahí, en esta clase que viene, en la segunda clase sobre Máximo el Confesor, trataré yo de darles la respuesta que Máximo da a este interrogante sobre el que se ha discutido mucho en la historia de la fe y que nunca termina de explicarse en profundidad en la vida del creyente medio, de nosotros, de la gente común. Los especialistas deben saberlo muy bien, pero no es así. A veces uno se pregunta en su intimidad, ¿por qué razón me hiciste así, Señor? ¿Por qué razón tengo que atravesar esta penuria, esta falta?
¿Por qué me levanto y me caigo, me levanto y me caigo? ¿Por qué no me hiciste divino? Esto es, sin pecado. Entonces se han dicho muchos argumentos, pero es difícil que algo nos llene, nos colme el entendimiento verdaderamente de estas razones. Entonces, este es el ejercicio que yo les pido, si tienen ganas, si les parece bien, que efectuemos entre todos. ¿Por qué Dios permitió el pecado? Y que lo pongan en los comentarios de la página, si pueden, y si no, bueno, me lo harán llegar por correo privado. Hay gente que me dice que no puede comentar a veces, porque tienen dificultades con WordPress o con la registración en el sitio, no sé bien. En ese caso, no se priven de comentar. Háganme llegar el correo y yo les agrego el comentario con el nombre o el alias que ustedes me digan. Esto nos va a permitir, si ustedes se responden a ustedes mismos esta pregunta, nos va a permitir interiorizar mejor la respuesta de Máximo el Confesor. ¿Qué más? Bien, Máximo nos dice que el dolor es el aviso que Dios nos da de nuestra dirección errónea. Le da sentido al dolor. Por eso es muy importante ir debilitando las pasiones. Mientras nosotros tratamos de observar los mandamientos y de centrarnos en el amor al prójimo, y sobre todo, y aún más, de amar a los enemigos, descubrimos que esto no nos es posible, sin la gracia por una parte, pero sin debilitar las pasiones en nosotros. Tenemos que ir poco a poco horadando, destruyendo ese muro, por usar una alegoría, ese muro que rodea nuestro corazón y lo hace de piedra. Tenemos que ir destruyendo esa pared, esa dureza de corazón. Y esto se hace eliminando muy lentamente las pasiones que esclavizan nuestra mente. Digo lentamente no porque ese sea el modo que queremos, sino porque nos vamos a encontrar con grandes dificultades para ir socavando esta ley de la carne, esta ley del pecado que habita en nosotros. Entonces Máximo nos da toda una tarea, se explaya en las centurias sobre la caridad, hablándonos de cómo acceder al amor divino en nosotros. Para eso lo utiliza Cristo. Y dice que Cristo en realidad vino a mostrarnos las posibilidades humanas. Él es el ideal de ser humano. ¿En qué sentido? En que tiene la voluntad humana, pero también la voluntad divina. Cuando nosotros nos dejamos actuar por la gracia, la voluntad divina nos toma y en cierto modo, nos asimilamos a la persona de Cristo. Nos hacemos otros Cristos. Y este es no solo el desafío, sino la meta de la vida cristiana. Esa es la teosis. A ver, para sintetizar en esta clase que yo les pido, tomemos nada más como introducción a Máximo el Confesor. Él defendía nuestra fe, era un confesor de la fe. Nos dice que todo el drama del ser humano es conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que de allí derivan todos nuestros problemas, de esta desalineación. Nos dice que solo en Dios nos vamos a encontrar a nosotros mismos, que el grado máximo de la libertad es el sí a Dios y no el no. Este punto, fíjense, es central, ¿no? Porque está muy arraigado en nosotros el sentido de que la libertad está en optar lo que más nos gusta o en seguir lo que nos parece, en esa especie de conveniencia que va orientando todos nuestros movimientos, en esa
sensación de conveniencia. Y precisamente nos dice Máximo que no es así, que es en entregarnos absolutamente a la voluntad de Dios cuando nosotros nos reconocemos libres. Libres en tanto que hijos de Dios y en tanto que nos adecuamos al plan original que Dios tenía para nosotros. Cada persona tiene en el plan primigenio de Dios un sentido, un significado, una meta y un destino. Y esto se desarrolla y se despliega con nuestra anuencia, si nosotros nos entregamos a ello, no si nos resistimos mediante los pareceres, que por el estado actual del ser humano son pareceres de la carne. Cuando nosotros creemos querer algo, es la carne la que la está deseando, la que está proyectando ese deseo. Cuando digo la carne no me refiero solo, como a veces se entiende, al aspecto sexual o sensual, sino a la carne como corporalidad íntegra, con todos sus impulsos, que no quiere ir para donde el plan original nos ha designado. Antes que nada, somos espíritu. Somos también cuerpo, claro, pero antes que nada somos espíritu. En tanto nos reconocemos espíritu, el cuerpo empieza a alinearse a esta esencia divina que vive en nosotros. Esto lo dice Filocalia y también lo dice Máximo en las Centurias de la Caridad, tomándolo un poco, como les dije antes, de Orígenes, de Evagrio y también de Dionisio el Areopagita. Pero vamos a ir con eso en la clase que viene. Entonces, estábamos haciendo el repaso. El grado máximo de la libertad es el sí a la voluntad de Dios. Es imposible afirmar que Cristo tenía una sola voluntad. Máximo reivindica la doble voluntad humana y divina del Redentor, por lo cual fue condenado. Después, ustedes disculpen estos movimientos, pero el pizarrón no tengo otro sitio donde ponerlo. Cristo viene a nosotros, y este es un punto fundamental. Cristo viene a nosotros mediante la observancia de los mandamientos. Y de todos estos mandamientos, el amar al prójimo y especialmente a los enemigos. Esto nos lleva a no ver ya diferencias entre los hombres. Cuando encontramos el amor en nosotros hacia el enemigo, hacia el que nos perjudica, Cristo vive en nosotros y dejamos de percibir diferencias entre los hombres. Finalmente, habla Máximo del hombre como microcosmos, que todo el cosmos está resumido en el ser humano a escala humana, y nuevamente que el fin y el sentido del misterio de Cristo es la divinización. Yo sé que soy reiterativo, pero me parece que es mejor centrarnos en unos pocos puntos que queden grabados y que a partir de ahí avancemos y no extendernos que finalmente uno a los 2 o 3 días no se acuerda de nada. Hay una hermana consagrada, que por supuesto me pide anonimato porque ella es monja de clausura, que empezó hace poco el curso de Filocalía, ya va por la 4ª o 5ª clase, y hace unos muy buenos resúmenes de cada clase que yo he empezado a publicar. También se los recomiendo porque es una buena síntesis muy simple y clara para repasar clases, ¿no? De cada vídeo ella va tomando nota y hace un resumen y además le agrega alguna cita de cosecha personal que ella hace en base a los libros de los santos y demás. Esto lo he publicado hasta ahora en el blog de la Fraternidad Monástica, uno de ellos, pero ya los voy a ir agregando debajo de cada vídeo en cada clase. Entonces, yo creo que esta semana tendríamos una buena
una buena ejercitación. Por un lado, responder cómo nosotros vivimos esto de por qué ha permitido Dios el pecado. Responder con sinceridad, ¿qué entiendo yo? ¿Cómo lo integro en mi vida espiritual? Y también, ¿por qué no? Esta semana evaluar en la intimidad personal, ¿cómo nos va a nosotros con esto de amar al enemigo? A ver, quizá nosotros, por nuestra forma de vida, por nuestra cotidianeidad, no tengamos enemigos en todo el sentido de la palabra, ¿no? O como se ve por ahí en las películas, lo que es un enemigo. Pero sí tenemos esas personas, por lo general dentro de la familia, de los parientes, o en los ámbitos de trabajo, esas personas que nos resultan particularmente molestas, irritantes. Puede ser un jefe, compañero de trabajo, un pariente que no nos agrada ver, puede ser hasta el almacenero cuando nos cobra tal precio o cuando nos hace un favor. Revisemos en nuestra vida y en la intimidad, en el secreto de nuestro corazón, ¿quiénes son nuestros enemigos? ¿De quiénes me encuentro enemistado? Y veamos las dificultades que tenemos para convertir ese sentimiento de ira, de molestia, de fastidio, convertirlo en amor. ¿Podemos hacer eso? Sin duda que sin la gracia no. Pero de nuestra parte, ¿qué podemos poner? Y es una discusión interesantísima. Porque en la medida en que nosotros nos afirmamos en este sentimiento negativo, más nos alejamos de la gracia del amor. No hay que dejar que el sol se ponga sin hacer las paces. Por eso les sugiero también este ejercicio, que empecemos o volvamos a ratificar nuestra intención de estudiar lo que podemos de Filocalía, tratando de encarnar algo de lo que estos monjes nos enseñan. Tendremos algunos por quien sintamos mayor preferencia y otros menos, pero siempre hay algo de valor que podemos sacar de ello. Les propongo entonces estos dos ejercicios y si pueden ir leyendo algunos de los textos que les voy a adjuntar debajo de este mismo vídeo. Dejo acá a Máximo por hoy, respondo dos consultas que me hicieron a propósito de clases anteriores y me despido. Bien, hermanas y hermanos, ya para terminar, quiero hacer alusión o intentar responder dos consultas que me llegan por correo electrónico de participantes del curso. A veces se dan ricos intercambios en estas cuestiones, donde usando a Filocalía como trasfondo del diálogo, terminamos hablando de cuestiones más vivenciales de nuestro día a día en el hoy, en nuestro momento presente. Al fin de cuentas, todos tenemos similares dificultades. Nuestro deseo de unirnos a Dios, de vivir en el amor a Dios, de sentir la presencia, su sagrada presencia en nuestro cotidiano y las dificultades que tenemos para eso mismo. Nuestra esclavitud del pecado, nuestra dependencia de múltiples adicciones, nuestro egoísmo inveterado que no podemos modificar. Temas que todos conocemos y que forman parte de la vida y de la lucha del cristiano, del que quiere seguir a Cristo. Y uno de estos temas se refiere a las crisis personales. Crisis personales que suelen venir posteriormente a una desesperanza. Es decir, mientras más caigo en el pecado, en el error, en la falta, y mientras más reiterativo es vieron que todos tenemos una tendencia particular, un talón de Aquiles, una debilidad personal,
y por ahí nos agarra, ¿no? Por ahí nos agarra la flojera. Algunos será con la gula, otro será con la lujuria, otro con la ira, y así tantos pecados, tantas faltas, tantos errores, de distinta intensidad y profundidad. Pero todos tenemos una, allí donde nos aprieta el zapato. Cuando alguien ha venido viviendo caídas recurrentes durante años y años, tiende a perder la esperanza de que la gracia lo ayude, es decir, no siente esa ayuda de la gracia, y a perder la esperanza en su propia voluntad, en sus propias fuerzas. Pedro Damasceno el otro día nos daba un muy buen consejo, que era no poner al pecado en el centro de la vida, porque esto lo alimentaba, lo hacía crecer. Al final, mi vida no es solo ese pecado. Mi vida espiritual incluso es mucho más que ese pecado recurrente. Entonces no conviene centrarnos ahí, obsesionarnos con él, porque al final de cuentas esto iba en contra de la superación. Hay Sergio Cardona, no sé si han visto, ha hecho un video sobre las emociones, como una colaboración que el hermano hace para el curso de fenomenología. Pero yo les voy a poner un enlace también aquí de este video sobre las emociones, en donde él toca algunos aspectos importantes de esto, de este tema del pecado recurrente, del tema de la confesión y demás. Si pueden, si tienen oportunidad, véanlo. Lo que quería comentarles específicamente en torno a estos dos correos electrónicos es lo siguiente. En lo peor de la desesperación, cuando más desesperado me encuentro, en general, cuando me hallo más sumergido en el pecado, cuando menos esperanza tengo, aún en ese momento hay conciencia en mí. Soy consciente de lo que me está pasando, de lo que estoy viviendo. Tengo conciencia de los pensamientos negativos, de las emociones terribles, de un cuerpo que se duele de esta situación, etc. En ese centro de desesperación hay que gemir, hay que orar con lo que nos queda del corazón. Es como si en la más profunda de las sombras encontráramos allí algún hilito de luz. ¿Cuál es? Pedir desesperados. Si estamos desesperados, pedir desesperadamente. Algo de esto lo hemos visto en el retiro del peregrino ruso. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de situarnos en el dolor que estamos sintiendo como fuego para la oración? Bien, es difícil, reconozco que es difícil cuando uno está muy sumergido en el dolor, cuando ha perdido la esperanza, incluso en medio del pecado mismo. Es decir, si en medio del pecado estoy ejerciendo esa conducta que no quiero tener, que me ha dominado y que estoy ejecutando, aún allí, si puedo rescatar algo de conciencia y desde esa conciencia orar. Esto es un misterio. Casiano hablaba él tenía una ejaculatoria preferida, que decía: Dios mío, ven en mi auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. Dios mío, ven en mi auxilio, apresúrate, Señor, a socorrerme. Que se puede cambiar según las preferencias, Dios mío, ven en mi ayuda, y frases similares. Esto da frutos. Esto es experiencia personal y experiencia seguramente de muchos de ustedes, y es experiencia de los monjes de Filocalía. No hace falta más que volver nuestra mirada a la gracia divina, suplicar de verdad con el corazón. Es como si dijéramos:
Señor, ya ves que soy absolutamente impotente para superar esto. Ya lo ves. La impotencia me embarga. Y desde ese dolor que nos da la conciencia de la impotencia, orar. Es esa la piedad que se pide cuando en la oración de Jesús se dice, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Es este momento, este lugar de la desesperación donde podemos encontrar una luz y una gracia y una paz que ni nos imaginamos. Aquel dicho, aquella frase tan conocida, dicha de distinto modo según la cultura o el texto, que la oscuridad más oscura es la que precede al amanecer. Esto es verdad, esto es verdad. Y la única libertad que tenemos, aún presos, esclavos absolutamente del cuerpo, de las pasiones, del egoísmo, de lo peor que se les ocurra, aún presos de esa esclavitud, tenemos la libertad de gemir, de pedir por la gracia divina. ¿Por qué? Porque ese gemido, ese fuego que sale del pozo, sale del lodo, sale de la oscuridad, ese fuego ya es el Espíritu Santo que está orando en nosotros. Es decir, Dios ya está presente ahí, en esa oscuridad. Lo único que necesitamos es apelar a algún acto del corazón que apele a su gracia, a su luz. Bueno, disculpen que les hable así un poco más personalmente, pero me parece que correspondía a la índole de la consulta que llegó. Y además porque somos todos compañeros de camino, hermanos de camino, y que tenemos el mismo fin, el mismo propósito en la vida. A algunos se les formulará de una manera y a otro de otra, pero todos buscamos lo mismo, que es la felicidad plena, el bienestar sin mancha, la alegría sin sombra, como decía Edith Stein, Sor Benedicta de la Cruz. La alegría sin sombra. Y la alegría que no tiene sombra es la presencia de Dios. Como también decía Máximo, es necesario desear con toda profundidad la liberación. Desear con mucho anhelo la gracia. Y eso ya está. Ese es el principio y el fin del camino. Al menos es lo que yo entiendo, hermanos, de las lecturas de Filocalía y de consejos que uno ha recibido y de la experiencia personal. Por favor, cualquier comentario, aporte, reflexión, son muy útiles. Les agradezco mucho los comentarios que hacen y a veces algo que uno dice le sirve a otro y uno ni se imagina. Así que ojalá puedan compartir sus vivencias respecto a esto. ¿Qué más me queda? Bueno, si pueden, lean entonces los textos que les adjunto al vídeo de la 24ª clase, o lean lo que puedan, y en la próxima vamos a avanzar más con Máximo el Confesor en sus aspectos históricos, porque son de interés en este caso. También vamos a hacer un listado y sinopsis breve de sus obras y avanzar sobre algunos otros puntos de su doctrina. Les agradezco mucho, que Jesucristo el Señor nos acompañe y nos haga sentir esa compañía que siempre está. Hasta pronto.